bases históricas. Podemos ver allá arriba la marca de la puerta original. Había una entrada grandiosa en la iglesia y se fue reduciendo a lo largo de los siglos. También podemos ver aquí el arco del periodo de las cruzadas, pero la iglesia hoy en día tiene una entrada muy pequeña y por eso esta puerta también es conocida como la puerta de la humildad, porque todo el mundo tiene que postrarse, tiene que inclinarse antes de entrar en ella. Incluso si el rey llega aquí, tiene que inclinarse para poder entrar en la iglesia de la Natividad. Este es el lugar de adoración cristiana continua más antiguo que existe en el mundo. Aquí hay cristianos orando desde el siglo II. Y ya podemos ver aquí la parte central de la iglesia y podemos ver lo hermosa que es. Gracias. Y la primera construcción hecha en este lugar no fue una construcción cristiana. ¿Cómo así? En el año 130, el emperador de Roma, Adriano, comienza a construir lugares paganos sobre lugares de adoración cristianos y judíos. Por ejemplo, en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén, construye un templo para el dios Júpiter. Y aquí, en el principal lugar cristiano de Belén, ordena construir un templo para Adonis en el año 135. Durante 200 años, este lugar funcionará como un templo para Adonis, hasta que el Imperio Romano se convierte del paganismo al cristianismo. Y finalmente, se construye aquí la primera iglesia, en el año 326, por el emperador Constantino y su madre, Helena. Y hay restos de esa iglesia de 1700 años aquí. El piso original sigue aquí hasta el día de hoy. Pero esta iglesia ha pasado por muchos giros y vueltas. En el año 529 habrá una gran rebelión samaritana que culminará con la destrucción de la iglesia. Y aún en el siglo VI, el emperador Justiniano ordena la reconstrucción de la iglesia. Y esta iglesia que vemos hasta el día de hoy, estamos viendo, gente, una iglesia de 1400 años, de pie y en funcionamiento. Es la iglesia más antigua de toda la Tierra Santa. Pero ¿por qué no hay ninguna iglesia de ese periodo? Porque en 614 los persas invaden Israel y destruyen todas las iglesias de la Tierra Santa, con la excepción de la iglesia de Belén. ¿Por qué se perdonará esta iglesia? Porque cuando los persas entran aquí ven pinturas por las paredes. Entre las pinturas había representaciones de los 3 reyes magos. Y los 3 reyes magos, que son sabios del oriente, tenían vestimentas, al menos en el dibujo, similares a las vestimentas persas. Y ya que los persas se identifican con lo que está dibujado aquí, deciden perdonar a esta iglesia. Y por eso tiene 1400 años y después de eso se hicieron adiciones aquí a la iglesia, como por ejemplo estos mosaicos que vemos aquí arriba dorados, son del periodo de las cruzadas. Como podemos ver aquí atrás, la iglesia está en restauración en este momento. Podemos ver aquí la lona y los andamios. La iglesia ha estado en restauración desde 2013. Ahora voy a mostrarles fotos de la iglesia antes de la restauración y podemos ver cómo está ahora y la diferencia colosal que hay entre uno y otro. Y este fue un proyecto gigantesco de limpieza y restauración de la iglesia. Y entre los países que ayudaron a financiar el proyecto está Brasil. Entonces también hay un poquito de Brasil en la restauración de esta iglesia. La custodia de la iglesia hoy en día se divide entre 5 denominaciones cristianas. Eso significa que cada uno de ellos guarda un pedazo de la iglesia. Los principales son los griegos ortodoxos, pero también tenemos armenios apostólicos, católicos romanos y también un poco para los coptos y para la iglesia ortodoxa siria. Y mira qué genial, llegamos aquí y estamos viendo que dentro de la cueva en este momento está ocurriendo una ceremonia de la iglesia armenia. Entonces estamos escuchando sus cantos, también podemos ver el incienso que están colocando y tan pronto como terminen también podremos entrar. Acabamos de llegar a los lugares cristianos más importantes del mundo. Tenemos 2 lugares muy especiales aquí dentro de la Gruta de la Natividad. El primero de ellos es este espacio aquí con esta estrella de plata de 14 puntas. Sabemos que Jesús nació en esta cueva y según la tradición cristiana, no solo en esta cueva, sino específicamente en este lugar. Cuando venimos aquí en una época normal, vemos miles de peregrinos aquí diariamente haciendo filas para poder venir y tocar en este lugar. Y en estos días tan difíciles y tan diferentes que estamos viviendo, para mí es una experiencia muy diferente estar aquí en el lugar prácticamente sola. Pero digo personalmente, prácticamente. En los pocos minutos que llegamos, ya había varias personas entrando y saliendo y rezando. Entonces, gente, este lugar no está vacío. Y sí, aún así, a pesar de todas las dificultades, los cristianos siguen viniendo aquí a rezar todos los días. Incluso estoy escuchando a alguien que va a entrar en un rato. Entonces, vamos a continuar. El próximo lugar que quiero mostrarles es aquí. Sabemos, según el Evangelio de Lucas, que después de que nace Jesús, María lo toma y lo coloca en un pesebre.
¿Qué es un pesebre? Un pesebre es el lugar donde se guarda la comida de los animales, sabiendo que esta cueva entonces era un establo. Entonces, bajando aquí podemos, gente, ver partes originales de la cueva. Sé que hay muchos añadidos que se han colocado aquí a lo largo de la historia, pero si miramos debajo de ellos, podemos ver partes originales de la cueva aquí. Están aquí negros, podemos ver, debido al hollín de las velas que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Pero lo más importante es que este es el lugar del pesebre, gente. Entonces, en esta cueva tenemos el lugar del nacimiento y también el lugar del pesebre demarcados. Ahora podemos ver la gruta del nacimiento y parece pequeña, vemos aquí el fondo de ella, pero no es la realidad. Si miramos, hay una puerta, vengan conmigo a ver esta puerta. ¿Hay algo aquí al otro lado? ¿Qué hay? La gruta del nacimiento, gente, es enorme y sigue hacia aquí, pero el acceso al resto de la gruta del